Cuento Silmarillion capítulo 3, de la llegada de los elfos y el cautiverio de Melkor. Los Valar vivieron a la luz de los árboles de Aman, pero un crepúsculo cubría toda la Tierra Media. A estas tierras y bosques los Valar iban rara vez, salvo Yavanna y Orome. Pero en el norte Melkor cobraba fuerzas y no dormía, vigilaba y trabajaba. Y las criaturas malignas que él había pervertido andaban por las tierras vecinas. Y los bosques oscuros y adormilados eran frecuentados por monstruos y formas espantosas. Y en Utumno reunió a sus demonios, los espíritus que se le unieron desde el principio y que más se le asemejaban en corrupción. Sus corazones eran de fuego, pero un manto de tinieblas los cubría, y el terror iba delante de ellos. Tenían látigos de llamas. Balrogs se los llamó en la Tierra Media. Y Melkor creó muchos otros monstruos de distintas formas y especies las cuales perturbaron el mundo. Y levantó también una fortaleza y armería en las costas noroccidentales para resistir los ataques que pudieran venir desde Aman. La fortaleza era mandada por Sauron, teniente de Melkor, y se le daba el nombre de Angband. Entonces los Valar se reunieron en consejo, turbados por las nuevas que Yavanna y Orome traían desde las tierras exteriores. Y Yavanna habló diciendo: Oh, poderosos de Arda, tened por seguro, se aproxima la hora en que los hijos despertarán. Dejaremos, pues, las tierras que serán su morada, desoladas e invadidas por poderes malignos. ¿Darán a Melkor el nombre de señor mientras Manwë está sentado en Taniquetil? Y Tulkas gritó: ¡No! ¡Hagamos la guerra sin demora! ¿Se nos opondrá uno solo para siempre? Pero por mandato de Manwë habló Mandos y dijo: los hijos de Ilúvatar vendrán en esta edad, por cierto, pero no todavía. Llegarán en la oscuridad y primero contemplarán las estrellas y acudirán a Barda cada vez que lo necesiten. Entonces Barda abandonó el consejo e inició un gran trabajo, la mayor de las labores de los Valar desde que llegaran a Arda. Recogió el rocío plateado de las tinas de Telperion y con él hizo estrellas nuevas y más brillantes, preparando la llegada de los primeros nacidos. Se dice que cuando Barda puso fin a estos largos trabajos, a esa misma hora despertaron los hijos de la tierra, los primeros nacidos de Ilúvatar, junto a la laguna de Cuivienen, el agua del despertar, iluminada de estrellas. Miraron y contemplaron antes que ninguna otra cosa las estrellas del cielo. Por tanto, han amado siempre la luz de las estrellas y veneran a Barda el Entari por sobre todos los Valar. En los cambios del mundo, las formas de la tierra y de los mares se han destruido y reconstruido, y no hay retorno a Cuivienen. Pero se dice entre los elfos que Cuivienen estaba muy lejos al este de la Tierra Media y hacia el norte, donde habían estado las raíces de las montañas de Ilúin antes de que Melkor las derribara. Y lo primero que oyeron los elfos fue el sonido de las corrientes del agua, y empezaron a hablar y a dar nombre a todas las cosas, y asimismo se llamaron los Quendi, los que hablan con voces, porque no habían descubierto criatura alguna que hablara o cantara. Sucedió que Orome cabalgó hacia el este, en el curso de una cacería. De pronto Nahar, su caballo, lanzó un gran relincho y se mantuvo inmóvil. Y Orome, intrigado, permaneció en silencio, y le pareció que en la quietud de la tierra oía a lo lejos el sonido de muchas voces que cantaban. Así, los Valar encontraron al fin a aquellos que durante tanto tiempo habían esperado. Y Orome se asombró de contemplar a los elfos, como si fueran seres repentinos, maravillosos e imprevistos, y Orome amó a los Quendi. Pero muchos Quendi se aterraron con la llegada de Orome, y la causa era Melkor, porque Melkor, siempre vigilante, fue el primero en conocer el despertar de los Quendi, y envió sombras y espíritus malignos para que los espiaran y los acecharan, años antes de la llegada de Orome, y si alguno de los elfos se aventuraba lejos, desaparecía y no volvía nunca. Y los Quendi decían que el cazador los había atrapado, y tuvieron miedo del jinete oscuro que montaba un caballo salvaje y perseguía a los extraviados para atraparlos y comérselos. Así fue que cuando Orome estuvo realmente entre los Quendi, algunos de ellos se escondieron y otros huyeron y se extraviaron, pero los que tenían más coraje se quedaron y comprendieron enseguida que el gran jinete no era una forma llegada de la oscuridad, porque en el rostro de Orome estaba la luz de Aman, y los más nobles de entre los elfos se sintieron atraídos por esa luz. Pero de los Quendi que cayeron en la trampa de Melkor, poco se sabe. Dicen los sabios que fueron puestos en prisión y por las artes lentas de la crueldad corrompidos y esclavizados. Y así crió Melkor la raza de los orcos, por envidia y en mofa de los elfos, de los que fueron después los más fieros enemigos, porque los orcos tenían vida y se multiplicaban al igual que los hijos de Ilúvatar, y Melkor, desde que se revelara en el Ainulindale antes del principio, nada podía hacer que tuviera vida propia, ni apariencia de vida. Quizás sea esta la más vil de las acciones de Melkor, y la más detestada por Ilúvatar.
Orome se quedó un tiempo entre los Quendi, y luego volvió cabalgando a Valinor y llevó las nuevas a Valmar, y habló de las sombras que perturbaban Cuivienen. Entonces los Valar discutieron entre ellos sobre qué hacer para proteger a los Quendi de la sombra de Melkor. Entonces Manwë buscó el consejo de Ilúvatar, y luego convocó a los Valar al Anillo del Juicio y dijo: «Este es el consejo de Ilúvatar en mi corazón, que recobremos otra vez el dominio de Arda a cualquier precio y libremos a los Quendi de la sombra de Melkor». Tulkas se alegró entonces, pero Aule se sintió dolido, pensando en las heridas que esa lucha abriría en el mundo. Pero los Valar se prepararon y partieron de Aman en pie de guerra, resueltos a atacar la fortaleza de Melkor y ponerle fin. No obstante, los elfos no tuvieron parte en estos hechos, y pocos saben de la cabalgata de los poderes del oeste contra el norte, al principio de los días élficos. Melkor salió al encuentro de la arremetida de los Valar en el noreste de la Tierra Media, y toda esa región quedó muy destruida, pero la primera victoria de los ejércitos de Occidente fue rápida, y los servidores de Melkor huyeron ante ellos a Autumno. Entonces los Valar cruzaron la Tierra Media y montaron guardia en Cuivienen, y los Quendi nada supieron de la gran batalla de los poderes, salvo que la tierra se sacudía y rugía por debajo de ellos, y que en el norte brillaban luces como de fuegos poderosos. Largo y penoso fue el sitio, y muchas batallas se libraron delante de las puertas de Autumno. La desolación se extendió por las tierras del norte lejano en esos días, pues allí fue excavada la profunda Autumno, y en esos abismos ardían muchos fuegos y se ocultaban las huestes que servían a Melkor. Pero al fin las puertas de Autumno fueron derribadas, y los techos se hundieron, y Melkor se refugió en el más profundo de los abismos. Entonces Tulkas se adelantó como campeón de los Valar y luchó con él y lo tendió de bruces y lo sujetó con la cadena Angainor que Aule había forjado y lo llevó cautivo, y de este modo hubo paz en el mundo durante un largo tiempo. Pero los Valar no descubrieron todas las poderosas bóvedas y cavernas ocultas bajo las fortalezas de Angmar y Utumno, y a Sauron no lo encontraron. Pero cuando la batalla hubo terminado, los Valar condujeron a Melkor de regreso a Valinor, amarrado de pies y manos y con los ojos vendados, y fue llevado al Anillo del Juicio. Allí yació boca abajo ante los pies de Manwë y pidió perdón, pero esta súplica fue denegada, y lo encerraron en la fortaleza de Mandos, donde nadie puede huir. Allí fue condenado Melkor a permanecer por 3 edades, antes de que fuera juzgado de nuevo o pidiera perdón otra vez. Entonces los Valar temían por los Quendi, abandonados a los peligros del mundo, y se sentían además enamorados de la belleza de los elfos y deseaban su compañía. Por lo tanto los convocaron a Valinor. Esta decisión fue la causa de muchos daños que vinieron después. Pero los elfos en un principio no estuvieron dispuestos a escuchar el llamamiento, porque solo habían visto a los Valar encolerizados cuando marchaban a la guerra, excepto a Orome, y tenían miedo. Por tanto les fue enviado Orome, y este escogió entre ellos a los embajadores que irían a Valinor y hablarían en nombre de los Quendi. Y estos fueron Ingwë, Finwë y Elwë, que más tarde llegaron a reyes. Y cuando estuvieron allí y vieron la gloria y la majestad de los Valar, se sintieron sobrecogidos y tuvieron grandes deseos de la luz y el esplendor de los árboles. Luego Orome los llevó de vuelta a Cuivienen, y ellos hablaron al pueblo y aconsejaron escuchar el llamamiento de los Valar y trasladarse al oeste. Sucedió de esta forma la primera división de los elfos, porque la gente de Ingwë y la mayor parte de la gente de Finwë y Elwë escucharon las palabras de los señores y de buen grado estaban dispuestos a partir y a seguir a Orome, y a estos se les conoció como los Eldar, el nombre élfico que les dio Orome en un principio. Pero muchos rechazaron el llamamiento, prefiriendo la luz de las estrellas y los amplios espacios de la Tierra Media. A estos se les llamó los Avari, los renuentes, y en esa ocasión se separaron de los Eldar y nunca más volvieron a encontrarlos hasta pasadas muchas edades. Los Eldar se aprontaron a emprender una gran marcha en 3 huestes. La primera era conducida por Ingwë, el más grande de los señores de la raza élfica. Entró en Valinor y se sienta a los pies de los poderes, y todos los elfos reverencian el nombre de Ingwë, pero nunca volvió a la Tierra Media, ni siquiera a mirarla. Los Vanyar fueron su gente, son los hermosos elfos, los bien amados de Manwë y Varda. Luego llegaron los Noldor, un nombre de sabiduría, el pueblo de Finwë. Son los elfos profundos, los amigos de Aule, y alcanzaron un gran renombre en las canciones. La hueste más crecida fue la última en llegar, los Teleri, porque se demoraron en el camino y no fueron unánimes en la decisión de abandonar la penumbra y dirigirse a la luz de Valinor. Encontraban gran deleite en el agua y se enamoraron del mar, por tanto se les conoció en la tierra de Aman con el nombre de Elfos del Mar, porque hacían música junto a las rompientes de las olas. Tenían 2 señores, pues eran muy numerosos, Elwë Thingolo,
que significa manto gris, y Olwe, su hermano. Estos eran los 3 clanes de los Eldalie, que llegaron por fin al extremo occidental en los días de los árboles, y reciben el nombre de los Elfos de la Luz. Larga y lenta fue la marcha de los Eldar hacia el oeste, y tampoco tenían prisa, pues todo lo que veían los maravillaba y deseaban morar junto a las tierras y a los ríos. Por fin los Vanyar y los Noldor llegaron a Ered Luin, las montañas azules, entre Eriador y el extremo oeste de la Tierra Media, que los elfos llamaron más tarde Beleriand, y llegaron a las costas del Gran Mar. Y el grupo de los Teleri pasó por las montañas nubladas y cruzó las extensas tierras de Eriador, conducidos por Elwë Thingolo, que solo quería volver a Valinor y a la luz que había contemplado, y deseaba no separarse de los Noldor, porque sentía gran amistad por Finwë, su señor. Así, al cabo de muchos años, los Teleri llegaron por fin a Ered Luin, en las regiones orientales de Beleriand. Allí se detuvieron y habitaron un tiempo.